Recording in progress. Saludos mis amigos, qué gusto verles. Soy el pastor Nehemías Parra y para mí es un privilegio poder tomar este tiempo para compartir un poquito acerca de lo que es cómo preparar un mensaje, un sermón, cómo hacerlo de manera práctica. Este no es un curso de homilética, ni de hermenéutica, ni de exégesis, ni nada que ver. Es algo muy sencillo. Por supuesto que incluye elementos de la hermenéutica, de la homilética y del exégesis, sí es verdad, pero lo ha hecho de manera muy sencillo para hermanos de nuestra congregación que quieren aprender o mejorar el don de la predicación. Bueno, he estado sirviendo al Señor como pastor ya por más de 25 años y también he enseñado en el Instituto Bíblico y en la universidad y en el seminario, pero todo eso lo que me permite es decirles que lo más importante para un predicador es la pasión que tenga, el deseo de hacerlo. Y luego a ese deseo una vida consagrada al Señor y después, por supuesto, el estudio minucioso, sistemático y ordenado de las Sagradas Escrituras. Por eso en esta primera clase quiero invitarles, como decía el doctor Arcis Sproul, vamos al salón de clase para tener esta primera clase del día de hoy. Es muy importante que nosotros podamos entender los principios básicos para comenzar la predicación. Y de esa manera, pues, ya estaremos listos para comenzar. Entonces, ¿cómo preparar una predicación un paso a la vez? Lo primero que encontramos acá es tome tiempo en oración. Tomar tiempo en oración, esto es clave porque, bueno, normalmente cuando nosotros oramos, le damos vida a la oración. Decía el gran predicador inglés Charles Haddon Spurgeon, decía, no hay texto tan duro que no sea partido con el martillo de la oración. Entonces la oración es clave para nosotros preparar muy bien la oración. Segundo, vamos a seleccionar el libro donde vamos a predicar. Luego seleccionamos el capítulo donde vamos a predicar. Y después vamos a delimitar. Por ejemplo, para este estudio que estamos preparando en este curso, hemos escogido Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 encontramos, tiene varios versículos, llega hasta el versículo número 23, pero para efectos de lo que estamos haciendo, este curso vamos a tomar del 1 al 14. Eso que hice de tomar del 1 hasta el 14 es delimitar el espacio del capítulo que vamos a estudiar. Después lea el capítulo. Les recomiendo leerlo varias veces. De hecho, mi recomendación es leerlo 7 veces. ¿Y cómo está distribuido las 7 veces que lo leemos? De esta manera. Primero, realice la primera lectura para tener una idea general del texto. Haga una lectura general, completo del capítulo. Segundo, lea y escriba el capítulo con el propósito de memorizarlo. Esta es una práctica que yo he hecho hace muchos años. Escribo el capítulo a mano, lo escribo a mano. Bueno, he descubierto y quizás a mí me ha ayudado mucho que cuando escribo varias veces el capítulo en otro papel, termino por aprendérmelo de memoria o al menos recordar un 70% de ese capítulo. Luego, busque las palabras claves. Normalmente son los verbos, pero también hay palabras claves como en este caso de Efesios 1, Pablo, apóstol, santos y fieles, Éfeso, gracia y paz. Son palabras claves que uno subraya para estudiarlas aparte, para investigarlas. Luego, la cuarta vez para leer es busque el núcleo o la idea principal del capítulo. Esto creo que es lo más importante de un sermón. Una oportunidad que estudié con el doctor Roberto Hagna, tomé unas clases con él y él nos enseñaba que lo más importante era escoger el núcleo principal de un capítulo. Y él decía que una manera para uno probar cuál era la siguiente. Si usted elimina todo el resto del capítulo y se queda con ese solo versículo y el capítulo no pierde el sentido con un solo versículo, entonces ese es el núcleo del capítulo. En este caso, en el capítulo 1 de Efesios, el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese capítulo nos da a nosotros, ese versículo nos da a nosotros a entender que si eliminamos el resto del capítulo, ese solo versículo ya sería suficiente para darnos a entender el mensaje que el autor original nos quiso transmitir. Luego, nosotros, después que escogemos el núcleo, entonces buscamos las palabras también desconocidas que requieren ser estudiadas, palabras como
santos en el versículo 4, palabras como predestinados en el 5, en el 7 redención, en el 6 aceptos, en el 9 misterio, en el 8 sabiduría e inteligencia, en el 11 herencia, en el 14 arras. Esas son palabras que son un poco nuevas para nosotros, entonces las vamos a estudiar, las vamos a investigar. Luego leemos el capítulo de nuevo para tener dominio del capítulo, porque ya hemos investigado, lo volvemos a leer para refrescar y para tener una idea general de todo el capítulo. Y por último leemos para tener dominio del contexto. Hay varias clasificaciones del contexto, por ejemplo, cultural, económico, político, social, espiritual, pero normalmente estudiamos el contexto histórico que incluye todo eso. Por ejemplo, saber la cultura de ese tiempo, cómo eran las costumbres, cómo era Éfeso, conocer el momento histórico que se estaba viviendo cuando el apóstol Pablo escribió esa carta. Eso nos ayuda a entender bien la idea, la intención original del autor y nos permite a nosotros comprender mejor el texto bíblico para poderlo interpretar correctamente. Entonces, cuando hacemos todos estos pasos y toda esta lectura, nosotros nos mantenemos centrados en el texto, nos mantendremos centrados en el capítulo y nos va a evitar que estemos deambulando o gravitando por todo el resto de la Biblia, buscando aquí y allá. No, no, no. Esto nos permite a nosotros mantenernos centrados en Efesios capítulo 1. Y sí es verdad que podemos usar la concordancia, pero si usted se mantiene centrado en el texto, como me decía un profesor, si es como una naranja que usted le quita la cáscara y después comienza a exprimirla poco a poco hasta que le saca el zumo, su predicación va a ser libre de muchos errores, tanto doctrinales, teológicos, como a veces errores de práctica. Cosas que uno dice por mantenerse solamente lanzando flechas al aire. Así que esta es mi recomendación, que se mantenga centrado en el texto y que lo lea tantas veces como sea posible para que pueda tener una comprensión mejor de lo que usted está enseñando. Bueno, mis amigos, este es el primer curso, es corto, es práctico. Le animo para que comience hoy mismo y los otros 4 clases le van a ayudar a entender mejor cómo preparar un sermón básico para que usted lo presente en su iglesia y se sienta mejor usted, honre a Dios, por supuesto, y edifique a los oyentes, que es el propósito final. Honrar a Dios, edificar a los oyentes y usted también sentirse bien, sentirse contento, pleno y satisfecho porque lo ha hecho para Dios y lo ha hecho con excelencia. Hasta pronto. Espero verlos en la clase número 2.